I'm Lucy Duncan. I'm part of the training team. I'm the Director of Friends Relations for AFSC. I'm going to be sharing the facilitation. Actually, Aisha Ansano is going to be doing most of the facilitation, but I'm going to get us started, and then we'll move on from there. Thanks for sharing your reflections on the homework. We're going to have a little bit of time in just a minute where we're going to think about the demands. And Lina, why don't you go ahead? Hola a todos, soy Lina Martinez. So, hi, I'm Lina Martinez. I use she, her pronouns. I will be the interpreter tonight. So, we will be doing consecutive interpretation. That means that after each person speaks for a brief moment in English, they will pause and then I will come in and do interpretation in Spanish. Entonces, soy la intérprete esta noche. Eso quiere decir que vamos a tener interpretación consecutiva. Y cada vez que una persona participe van a tomar una pausa, yo voy a interpretar lo que dijeron en español y luego van a continuar hablando. Thanks, Lina. And Lina's going to be on camera so you can see her as she interprets. We're going to begin with grounding and then enter in. I see, so I'm going to start with this poem. I appreciate all of your texting about the homework. Thank you for giving those reflections to each other. This is a poem that I learned from my good friend Sandra Tamari. And Lina, I'm going to go ahead and read half of it, and then I'll turn it over to you. This is by the famous Palestinian poet Mahmoud Darwish. As you prepare your breakfast, think of others. Do not forget the pigeon's food. As you conduct your wars, think of others. Do not forget those who seek peace. As you pay your water bill, think of others, those who are nursed by clouds. As you return home to your home, think of others. Do not forget the people of the camps. As you sleep and count the stars, think of others, those who have nowhere to sleep. As you liberate yourself in metaphor, think of others, those who have lost the right to speak. As you think of others far away, think of yourself. Say, if only I were a candle in the dark. Lina. Bueno, vamos a comenzar primero con un ejercicio para centrarnos. Voy a compartir un poema que compartió conmigo mi amiga Sandra Tamari, y este poema es por el famoso poeta palestino Mahmoud Darwish. Y dice así: mientras preparas el desayuno, piensa en otros. No olvides la comida de la paloma. Mientras ejecutas tus guerras, piensa en otros. No olvides a aquellos que buscan la paz. Mientras pagas tu cuenta del agua, piensa en otros, aquellos que son acunados por las nubes. Mientras regresas a casa, a tu casa, piensa en otros. No olvides a la gente en los campamentos. Mientras duermes y cuentas las estrellas, piensa en otros, aquellos que no tienen dónde dormir. Mientras te liberas de manera metafórica, piensa en otros, aquellos que perdieron su derecho a hablar. Mientras piensas en aquellos lejos, piensa en ti mismo. Di, si tan solo fuera una vela en la oscuridad. Thank you. So we're going to look at I'm going to stop this screen share, and we're going to talk about the demands. And I'd love for you to share. We're going to look at the demands that are on the screen here. And I wanted to go over them and just to say that this whole practice is directly teaching accompaniment. That asking people how they want to be treated, how they want you to show up in space with them, is a key and core attribute and quality of accompaniment. Lina. Bueno, vamos a cambiar ahora y vamos a hablar de las peticiones que fueron hechas en el Comité de las Personas de Color. Y recordarles que en este curso estamos enseñando la práctica del acompañamiento y queremos que recuerden y tener presente que es clave
tener claro de qué manera las personas nos piden que les acompañemos y sostener esas peticiones. And we will be asking you to name and acknowledge the demands and lift them up throughout the course. So to refer to these, and we will refer back to them as we proceed. Y les vamos a pedir que lean y enuncien estas peticiones para sostenerlas y para tenerlas presentes y honrarlas durante todo este curso. And it's a really simple, but it's a deep way to accompany others, to ask them what they need from you. And it's really about the platinum rule, which is not the golden rule, which is treat others as you would like to be treated, but it's to treat others as they would like to be treated. And if you're going to do that, you have to ask them. Entonces, esta es una manera simple pero profunda de acompañar a otros y para hacerlo debemos preguntarles qué es lo que necesitan de nosotros. Entonces, si pensamos en la regla de oro dice, haz para los demás lo que lo que quieres que hagan contigo. Pero la regla de platino dice, haz para los otros lo que ellos quieren que hagas por ellos. Y en ese caso debes preguntarles qué quieren que hagas por ellos. And as I saw, as I was watching the chat, some of you said they were very reasonable. And one of the things that's really wonderful about about asking is that you know that somebody will give you that information, and then you can proceed in how you accompany them. Y al revisar el chat me di cuenta que algunos de ustedes opinaban que estas peticiones son razonables. Y lo que es increíble de hacer este trabajo de esta manera es que podemos preguntar y al preguntar ya tenemos la información de cómo hacerlo. Thank you, Lena. I can't see how people raising their hands, but I want you to look at this, and as you were doing the homework, if there was some in your group or if you had a particularly powerful reflection that the group would benefit from hearing, we'd like to take time for one or two of those. And I'll let Aisha call on you because I can't see the raising of hands. Y sabemos que hay varias personas levantando la mano y tal vez ustedes como grupo al leer estas peticiones llegaron a análisis o intervenciones que quieren compartir con todos nosotros porque les parecen útiles. Entonces vamos a invitarles a que hagan una o dos intervenciones y le vamos a pedir a Aisha que sea quien llame a las personas a intervenir. So Aisha, is there anybody raising their hand that we should invite to speak? No hands raised right now. There are a lot of good things in the chat, but I think we can probably move on, and please keep sharing in the chat and reading what everyone is saying. Thanks, everybody. Thanks for engaging deeply and keeping these demands in mind as we proceed. Gracias a todos por compartir. Por ahora no hay manos levantadas, aunque sí hay varios aportes en el chat. Entonces les damos las gracias por pensar en esto de una manera profunda y compartir sus pensamientos. So before we dive very deep into the work that we're doing together today, we want to go over some vocabulary that it's helpful for us to be on the same page about in this course, and that might be useful for you in immigration accompaniment work. It's going to be a lot. We are going to send out the information about the vocabulary as well as other resources for today's session. Bueno, entonces antes de empezar el trabajo que vamos a hacer juntos hoy, queremos hablar un poco del vocabulario para que todos estemos en el mismo plano. Y antes de empezar, queremos repasar algunos términos del vocabulario que serán útiles en este curso y que también son útiles para hacer el acompañamiento relacionado con la inmigración. Ya sabemos que esto puede ser demasiado, pero no se preocupen, vamos a mandar recursos que pueden explorar como prefieran. So just as a framing, the words that we use to talk about people and actions and systems matter. And the language that we use should really espouse the values that we are holding. Language is a way to uphold those values. The writer Alex Capitan, who runs a site called Radical Copy Editor that explores language use,
talks about how language exists not just as good language or bad language, but on a spectrum from violent to coded to unquestioned to minimizing and to liberatory. And we're striving for liberatory language as much as we can. Bueno, entonces para enmarcar un poco esta conversación, queremos hablar de cómo las palabras que usamos para hablar de las personas o las acciones son importantes y cómo el lenguaje que usamos debe corresponderse con los valores que sostenemos. Alex Capitan es una persona que tiene un sitio web que se llama Radical Copy Editor y en este sitio web explora el uso del lenguaje, habla de cómo el lenguaje no existe como algo bueno o malo, sino que ocurre en un espectro, es decir, que el lenguaje puede ser violento, codificado, incuestionable, minimizante o liberador. Estamos aquí para luchar por utilizar un lenguaje liberador todo el tiempo. As a reminder, and as has already been happening during this course, we'll be using real-time consecutive Spanish interpretation, which means we speak in English and then pause to allow Lina to offer the interpretation of what we've said. We know people have various needs, and there may not be people on this webinar or many people who need Spanish interpretation. But we also know that in immigration work, English is not always a common language. And taking the time to make sure everyone has access to information in the language with which they're most comfortable is a really crucial thing. Como un recordatorio, durante este curso tenemos interpretación consecutiva al español en tiempo real. Esto significa que hablaremos en inglés, luego haremos una pausa para permitir que nuestro intérprete, Lina, comparta lo que fue dicho en español. Sabemos que hay personas con muchas necesidades diferentes e incluso si no hay muchas personas en este webinar que necesiten interpretación al español, es importante recordar que en el trabajo sobre inmigración el inglés no siempre es el lenguaje común entre todas las personas. Por eso tomar el tiempo en las conversaciones para asegurarnos que todo el mundo recibe el contenido, ya sea en su lengua nativa o en la lengua en la que se sientan más cómodos, nos ayuda a recordar las complejidades de este trabajo. We're also offering the text captioning for our webinar. I'm going to ask Heather to put that in the chat one more time. There are a lot of different reasons people might want or need access to text instead of spoken word or in addition to it, and so we provide that as an accessibility feature. También estamos ofreciendo subtitulación para accesibilidad. Le voy a pedir a Heather que vuelva a publicar el link para la subtitulación en el chat. Hay múltiples razones por las cuales las personas pueden necesitar texto más que o en adición a palabras habladas y por eso proveemos la subtitulación como otro medio de accesibilidad. You'll notice that when we introduce ourselves, we work to share the pronouns that we use. And we ask that if you speak and introduce yourself, that you do the same. Very brief introduction. A pronoun is a word we use instead of someone's name when we're talking about them. And in English, we use pronouns all the time. Usually when we're talking about someone, we guess what their pronouns might be based on what they look like or sound like. But these assumptions aren't always right, and they can be harmful when we use the wrong pronoun. And so we ask people to share their pronouns, and we share our pronouns to let everyone know how we want to be referred to, and that we respect people and the identities that they hold. Notarán que cuando los facilitadores nos presentamos, compartimos nuestros pronombres y les pedimos a ustedes que hagan lo mismo. Un pronombre es una palabra que usamos para hablar de alguien sin utilizar su nombre. En inglés, como en muchos otros idiomas, utilizamos pronombres todo el tiempo. A menudo adivinamos cuál es el pronombre de una persona de acuerdo a lo que asumimos cuando los vemos o cuando los escuchamos. Pero esos juicios no siempre son correctos y pueden ser dañinos e hirientes. Al compartir nuestros pronombres, le dejamos saber a las personas cómo referirse a nosotros. Al usar los pronombres que nos han sido indicados, demostramos respeto hacia las personas y hacia su identidad. I also want to name that there are various reasons people might not be comfortable sharing their pronouns and that we shouldn't force people to share them.
but that if the reason you're not sharing your pronouns is just because it's an unfamiliar practice for you, then I really invite you to join us in trying it out, practicing it alongside us, because only by practicing do things feel more comfortable for us. Hay varias razones por las cuales las personas no quieren compartir sus pronombres y nunca se debe obligar a la gente a hacerlo. Pero si en este caso se trata de algo nuevo para ustedes o algo que no conocen bien, les invitamos a que utilicen este webinar y este curso como una oportunidad para practicar usar sus pronombres junto a nosotros. So some more vocabulary. You may have heard the phrases alien and illegal immigrant to talk about people. These are really dehumanizing phrases. They're deeply tied to the criminalization of immigration, which we'll be talking about today. And they really collapse the really complicated nuances of the circumstances of immigration. If you're talking about someone who's in the United States without documentation, we invite you to use the word undocumented to describe them. And we also invite you to ask yourself if it actually matters whether or not that person has documentation and whether it even needs to be mentioned. Para continuar hablando del vocabulario, queremos también hablar de las frases alien o inmigrante ilegal y reconocer que estas frases tienen como propósito ser deshumanizantes y están fuertemente ligadas a la criminalización de la inmigración y además eliminan complicados matices en las circunstancias de cada individuo. Se puede utilizar la palabra indocumentado para hablar de las personas que están en Estados Unidos sin documentos. Y también sería prudente en este momento preguntarse si importa hablar de una persona de acuerdo a si es documentada o indocumentada. Another term we often use is minorities to talk about people who don't hold a dominant identity. And in the United States, we usually use it to talk about folks who are not identified as white. Referring to people of color as minorities is very United States centered and white centered. In much of the world, white people are not, in fact, the majority. Because of this, there are a number of ways people talk about this, sometimes using the term global majority to talk about non-white folks. And again, we invite you to think about if it is necessary to mention someone's race or ethnicity when you're talking about them. And if it is, the best practice is just to name the race or ethnicity that you think is relevant. You can say someone's of Mexican descent, you can say someone is Nigerian American, etc. If you're talking about a group of non-white people, you can use the phrase people of color. En este país, a menudo hablamos de minorías para referirnos a las personas que no ostentan la identidad dominante, sobre todo para hablar de personas que no nos identificamos como blancas. Referirse a las personas de color como minorías está muy centrado en prácticas de los Estados Unidos y de personas blancas. Alrededor del mundo, las personas blancas no son la población mayoritaria. A causa de esto, muchas personas han empezado a utilizar el término mayoría global para hablar de personas no blancas. Cuando hablen de alguien, sobre todo si es necesario mencionar su raza o etnicidad, lo mejor es simplemente nombrar la raza o etnicidad que resulta relevante en ese momento. Por ejemplo, decir una persona de ascendencia mexicana o una persona nigeriana americana. Si está hablando de un grupo de personas no blancas, es mejor decir personas de color. Another term we often use is third world to talk about countries that we might believe to be, quote unquote, less economically developed than countries in the United States and Western Europe. But instead of using that term third world, actually use the specifics of whatever you're trying to convey about that country. We also want to point out that sometimes people refer to, quote unquote, overdeveloped countries to recognize that capitalism has caused a lot of issues in the places we might think of as developed countries. En vez de usar el término tercer mundo para describir países calificados como económicamente menos desarrollados frente a Estados Unidos y Europa Occidental, es mejor hablar de los elementos específicos que se quiere comunicar en cada caso particular. Algunas personas se refieren a países sobredesarrollados,
para reconocer problemáticas causadas por el capitalismo en esos lugares que nosotros pensamos como desarrollados. Finally, you may have heard the phrase worthy migrant, which conveys the idea that some folks are more deserving of documented immigration to the United States than others. And we may use that term less, but it is a very common conception that people hold, whether consciously or unconsciously. It's one that surrounds us in society. So we invite you to think about whether or not you are holding that conception or playing into it. La frase migrante merecedor transmite la idea de que solo algunas personas son merecedoras de la documentación migratoria en Estados Unidos. Aunque el término como tal no se use tan frecuentemente, es un pensamiento compartido por muchas personas, ya sea de manera consciente o inconsciente. Los invitamos a ustedes para pensar de qué manera esta frase migrante merecedor nos rodea y cómo cada uno la hemos interiorizado en nuestro día a día. As we go through this course, we as facilitators will try to model our own best practice for when you use a word you wish you hadn't, which is you stop, you briefly apologize, you restate the sentence with the word you'd like to use, and then you move on. Spending a lot of time dwelling on that mistake can lead to the people with marginalized identities actually taking on a large burden to educate or comfort you. So if a facilitator or participant uses a word we're trying not to use, we'll try to give a written reminder in the chat, a verbal reminder if we can. We're not trying to call you out or catch you or make an example out of you, but changing our language and our habits takes a lot of practice, and it takes people helping to hold us accountable in a very loving way. Como facilitadores vamos a modelar una práctica cuando alguien utilice una palabra que no quería utilizar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La persona va a pausar, va a pedir disculpas brevemente, va a volver a decir la misma idea, pero con las palabras que quiere usar y va a seguir adelante. Pasar mucho tiempo lamentando un error puede generar que aquellas personas de identidades marginalizadas deban cargar con la responsabilidad de educar u ofrecer consuelo. Si un facilitador o participante usa una palabra que intentamos no usar, le intentaremos dar un recordatorio verbal o escrito. No queremos agarrarlos en el error o tomarlos como ejemplo. Cambiar nuestro lenguaje y nuestros hábitos toma práctica y también que las personas a nuestro alrededor nos hagan responsables de una manera amorosa. So, like I said, I know that is a lot of vocabulary. All of that will be coming your way in a resource later, and so we will give you some space to process that on your own time. I'm going to hand it over to Lucy. Sabemos que es mucho vocabulario, pero no se preocupen. Como les dije, vamos a compartir recursos con ustedes después y van a tener tiempo para procesar toda esta información de manera individual. Thank you. We're going to be talking now about the criminalization of immigration and immigration's detention's place in the prison industrial complex. But to do that, we have to talk first about the prison industrial complex and criminalization in a broader way. And we're going to be doing about 20 minutes of direct teaching. Please keep putting your questions and your thoughts in the chat. But we want to take you through some concepts. I am not an expert in everything around the criminal justice system, but we really want to demonstrate that this is a system of criminalization and that the prison industrial complex is connected to the detention and deportation system. And that criminal justice system is not about healing from harm. It's really a system of separation and control. And that's a really important principle. Hoy vamos a estar hablando de la criminalización de la inmigración y del lugar que ocupa la detención en la inmigración y en el complejo industrial carcelario. Para hacerlo, primero vamos a hablar de manera más amplia del complejo industrial carcelario. Vamos a dedicar 20 minutos a enseñanza directa y les agradecemos que continúen compartiendo sus contribuciones en el chat. Vamos a hacer énfasis en explicar algunos conceptos. Yo no soy experta en el tema del
complejo industrial carcelario, pero sí queremos o sí quiero dejar en claro de qué manera el sistema judicial está relacionado con el sistema de inmigración y también mencionar que el sistema de justicia criminal no es un sistema que intenta reparar, sino que más bien está enfocado en el castigo. Thanks. Prisons are really about separation and control. They often include enclosures and walls and cages, but often the culture maintains the criminalized perceptions that make separation and control possible. The perceptions of better, more than, or less than. People are classified and discriminated against and dehumanized as steps to make the genocide that carceral control engenders possible. It's really important. I don't want to be, this isn't hyperbolic. This is really a system that makes way for the oppression and genocide of peoples. Bueno, las prisiones son sobre la separación y el control. A menudo incluyen formas de encierro, paredes, jaulas, pero muchas veces la cultura central sostiene que las percepciones sobre la criminalización mantienen la gente separada y controlada lo más posible. Las personas son clasificadas, se les discrimina y se les deshumaniza como maneras de ejecutar el genocidio y de establecer el control carcelario lo más ampliamente posible. Quiero destacar que esto no es un señalamiento hiperbólico, sino que efectivamente el sistema carcelario en este país genera mucha opresión y formas de genocidio. Thank you. I'm seeing that people are talking about language and that people need to name themselves. And I haven't named myself as a she, her, or hers, or a they, them. I'm easy with either one. I'll pause for that, Lina. Noto que las personas están pidiendo que cada uno de nosotros nos nombremos. Yo soy Lucy, utilizo los pronombres ella y ella y me siento cómoda utilizando los dos. Thanks. And I want to give you the Critical Resistance, which is a really prison abolition organization that does very powerful work. And their definition of the prison industrial complex is the prison industrial complex is a term we use to describe the overlapping interests of government and industry that use surveillance, policing, and imprisonment as solutions to economic, social, and political problems. Quiero compartir con ustedes la definición que da la organización Critical Resistance, que es una definición concisa del complejo industrial de prisiones. Lo definen así: el complejo industrial de prisiones es un término que se utiliza para describir los intereses que se sobreponen tanto del gobierno como de la industria para usar la vigilancia, la policía y el encierro como soluciones a problemáticas económicas, sociales y políticas. Thanks. So I want to start by talking about, sometimes we think about the incarceration system in terms of immigration and Black folks. And I want to really say that this is a system that's been in place since the beginning of the United States. And this started with indigenous carceral control. This is not necessarily linear in terms of time, and one of the ways that indigenous people in the United States were controlled by dispossession and displacement. But in addition to that, colonists used carceral control as a method to segregate and concentrate indigenous folks across the land, which would become the United States. And two examples of this are here. One of them is Fort Snelling, which is on the left in this slide, and on the right. On the left it's a concentration camp. And in 1862, the Dakota Wars, there were 38 men executed and 1,700 Dakota were held in this camp. And many of them starved over the winter. Many got measles. 300, I think, were died during that winter. And then they were forcibly marched away 300 miles away from their land. And on the right, you have someone a missionary trying to convert them to Christianity.
And then at the bottom is the Indian boarding school in Carlisle, which was used as a way to take children away from the Indian children away from their parents and from their families, and to kill the Indian to save the man is what the founder of the Carlisle Indian School said. So I just want to point out that carceral control has been used on many different kinds of people. Bueno, primero empecemos por decir que nosotros generalmente asociamos el complejo de prisiones industrial, ya sea al sistema de criminalización o a la inmigración, pero el sistema de cárceles ha existido desde el principio cuando se estaba conformando lo que hoy llamamos Estados Unidos. And Lucy, can we see the previous image to describe it? Thank you. En esta imagen vemos un ejemplo de esto. Desde el principio se utilizaron cárceles y campos de concentración para segregar a las personas indígenas del territorio que hoy llamamos Estados Unidos. Estos dos son ejemplos de control carcelario. El primero a su izquierda, en la parte de arriba, se llama Fort Snelling, es de 1862 y está asociado con las guerras en contra de las personas Dakota. En estos lugares 38 hombres Dakota fueron asesinados, 1,700 personas fueron tenidas en campos de concentración, muchos de ellos murieron por hambre y por enfermedades y luego fueron obligados a desplazarse 300 millas lejos de su territorio. Y en la foto inferior vemos un internado para niños indígenas que también fue utilizado para separarlos de sus familias y le llamaban salvar al hombre del indígena. Thank you. So I also wanted to mention that incarceration began sort of with slavery, and that slavery, this is a photo on the left at the Whitney plantation of a slave jail or a slave enclosure that was used to hold people at slave auctions, etc. This is on Whitney plantation, and it's kind of the enclosure within the enclosure of enslavement, which was its own way to hold people to steal their labor and hold them in theft for their labor. And from out of slavery came the slave patrols, and slave patrols were really the beginning of the policing system in this country. Bueno, además de las formas carcelarias que vimos antes, también las formas carcelarias en este país iniciaron con la esclavitud. Y aquí en la imagen de la derecha tenemos lo que eran unas cárceles o jaulas que se usaban en la plantación Whitney para tener a las personas que estaban siendo obligadas a esclavizarse retenidas mientras eran vendidas. Entonces, esto es como el encierro dentro del encierro y era la manera en la que encontraron de secuestrar a estas personas de su libertad para comerciar con su capacidad de trabajo. Después de esto aparecen las patrullas de control de la esclavitud, que serían las primeras iteraciones de las patrullas que conocemos hoy en día. Thanks. So I wanted to talk about the 13th Amendment. So slavery was abolished and the system kept recreating it. So slavery was abolished except for involuntary servitude, except as a punishment for crime, wherever the party shall have been duly convicted shall exist within the United States, which set up the possibility of enslaving people for crimes. If you criminalize something, then you could enslave them again. Ahora quiero hablar de la enmienda número 13 a la Constitución, que es la enmienda que habla de la abolición de la esclavitud, pero también permite ver de qué manera el sistema recreó la esclavitud de otra forma. Esta enmienda lo que establece es que la esclavitud es ilegal con la excepción de si la persona comete un crimen. Si la persona comete un crimen, entonces se puede esclavizar. Thanks. And so after the Civil War, which is you couldn't have slave patrols anymore. So that's when the police arose, and the police were also enforcing black codes, which rose up right after the Civil War in 1965. And the defining feature of the black codes was vagrancy laws. So they would
constrict freedom of movement, and you could arrest freed people for minor infractions of just being in the wrong place at the wrong time and commit them to involuntary labor. And this was the beginning of the convict lease system, also described as slavery by another name by Douglas Blackmun in his book of 2008. Bueno, entonces ahora hablamos de la guerra civil y como ya la esclavitud fue abolida, no se podía tener patrullas de esclavos y allí es cuando aparece la policía para ocupar ese lugar. La policía entonces instaura lo que se conocía como black codes o códigos negros que definían diferentes crímenes o delitos menores y la forma de castigarlos era obligar a estas personas a hacer trabajo involuntario. Esto inició también como algo que se describe o que describe Douglas Blackmun en su libro del 2008 como esclavitud por otro nombre. And that led, after the civil rights movement, where the 14th and 15th Amendments were passed, which increased people's freedoms. In response to that, you couldn't, the black codes weren't there anymore. So people needed a way to criminalize folks. And so that was when the war on drugs started. Instead of, so you would criminalize people for their lifestyle and make laws that would disproportionately target certain people in order to incarcerate them. And in this case, it was the massive war on drugs, which targeted, even though white people and people of color weren't that different in terms of their use of drugs, people of color were, and black people in particular, were really targeted and massively incarcerated. And currently, the rate of incarceration in the United States is 8 times what it was during apartheid South Africa. Bueno, luego de que ocurre el movimiento por los derechos civiles y se aprueban las enmiendas número 14 y 15 a la Constitución, ya los códigos negros dejan de ser vigentes y lo que toma su lugar va a ser la guerra contra las drogas. Entonces ahora se pasa a castigar a las personas por la forma en la que viven su vida y en particular por la forma en la que están asociados con las drogas. Al hacer esto se señala a ciertas personas, en general se trata de personas de color, aunque las personas blancas también usan drogas, pero se señala a las personas de color y particularmente a las personas negras. Y es importante mencionar que gracias a la guerra contra las drogas, hoy en día la proporción de encarcelamientos en Estados Unidos es 8 veces lo que fue durante el apartheid en Sudáfrica. And between 1970 and 1999, there was a 500% increase in people incarcerated at the federal and state levels. And until this time, prisons and jails had been run by the government at the city, county, state, and federal level. And in the 90s, to keep up with the growth, private companies began funding, building, and running private prisons. So the incarceration system was about making money off of people's bodies, and this just ballooned with private prisons. Bueno, entre 1970 y 1999 hubo un incremento del 500% en cuanto a las personas encarceladas en nivel federal y estatal. Hasta este momento, las cárceles y las prisiones eran administradas por el gobierno al nivel de la ciudad, del condado, del estado y a nivel federal. Pero en 1990, para poder estar al día con este incremento, las compañías privadas empezaron a dar fondos, construir y administrar prisiones privadas. Este es el momento en el que el sistema hace de los cuerpos el capital sobre el cual construyen las ganancias que da este tipo de encarcelamiento. The last thing I just want to mention is that the system of targeting people, I just want to demonstrate that it's multiple people. So during, I wanted to mention the Japanese internment. During World War II, massive rounding up of people of Japanese descent who were citizens because of the targeting and the racial description of and fear mongering around Japanese people, and that sets us up for the immigration part. Go ahead, Lina. Bueno, y también para complementar que hay otro tipo de personas que también fueron señaladas
por este tipo de enfoque carcelario. Un ejemplo de esto son los campos de concentración que se enfocaban en personas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, y este fue un momento en que las personas japonesas fueron encarceladas a pesar de ser ciudadanos por su descripción racial o étnica y por la xenofobia que se sentía contra este grupo en ese momento. I'm going to turn it over to Aisha to talk about the immigration system as an extension of the prison industrial complex. Thank you, Lucy. So we've talked about a very big thing, the prison industrial complex, in a very short amount of time. Again, we're sending some more resources your way in the follow-up. But now we're going to talk about the criminalization of immigration. So something is criminalized when it becomes illegal, when it is turned into a crime in the legal system. We can talk about a system or a society becoming criminalized as more pieces of it become illegal. Bueno, ahora vamos a hablar cuál es la relación entre la criminalización y la inmigración. Les hablamos en muy poco tiempo del complejo industrial carcelario y sabemos que esa es mucha información, pero como les dijimos antes, vamos a mandarles más recursos para que lo puedan estudiar. Ahora vamos a hablar de cómo la inmigración se asocia con la criminalización. Una acción es criminalizada cuando se considera ilegal, aun cuando antes no lo fuera. Podemos hablar de un sistema o una sociedad siendo criminalizados cuando más y más partes de ella se convierten en partes ilegales. So I'm going to share a timeline. It is a very brief snippet of a very intensive timeline. We won't be sharing this specific timeline with you only because I have taken it largely from the timeline provided by Freedom for Immigrants, which we will be sharing with you, which is so much longer than this. So I'm not hitting every point. What I'm trying to do right now is give you a brief understanding of the trajectory. Bueno, vamos a compartir una línea del tiempo, pero es muy breve y es adaptada, que es una línea del tiempo que nos va a servir para mostrarles los momentos claves en la criminalización de la inmigración. No voy a compartir esta línea del tiempo en particular con ustedes porque es una adaptación de una línea del tiempo hecha por Freedom for Immigrants o Libertad para los Inmigrantes, y esa línea del tiempo sí la vamos a compartir con ustedes. Aquí no estoy hablando de cada uno de los puntos, pero sí intentando ayudarles a entender la trayectoria. So, in 1790, we have the Naturalization Act in the United States, which allows U.S. citizenship to be given to, quote unquote, free white persons of, quote unquote, good moral character. Empezamos con 1790, cuando se establece la ley de naturalización, y esta ley le otorga la ciudadanía a las personas que se llaman personas libres blancas de buen carácter moral. In 1798, we have the Alien and Sedition Act. This is an act that started allowing the process of deportation for any immigrants who are, quote unquote, dangerous to the safety and security of the United States. And so you can see how that is can be left open to interpretation. En 1798 se hace pública la ley de foráneos y sublevación, y esta es la ley que permitía la deportación de personas que fueran consideradas peligrosas para la seguridad de Estados Unidos. In 1882, the Chinese Exclusion Act is the first law in the United States that explicitly excludes certain immigrants based on their race, and it furthers the cases for the processes of deportation. En 1882 se hace pública la Ley de Exclusión de Personas Chinas. Esta es la primera ley que señala a un grupo humano específicamente por su raza. Entonces es la primera ley que sigue aumentando los casos de deportación. In 1892, Ellis Island in New York opens. Ellis Island is the first dedicated immigration detention facility in the world. So created, I think we think about it a lot to welcome and process immigrants as they come through, but actually detains a lot of people
through that process of processing them. En 1892 se abre Ellis Island y nosotros generalmente pensamos en Ellis Island como un lugar donde se daba la bienvenida a los inmigrantes, pero también era un lugar donde al hacer el proceso de bienvenida se detenía a muchas personas. In 1924, Border Patrol was officially created in the United States, and so this is an organization who, as their name suggests, is charged with patrolling the borders with that has looked like a lot of things, but with basically trying to be physically at the borders and helping block them and make sure, quote unquote, the right people are getting through. En 1924 se crea las patrullas de la frontera y como su nombre lo indica, son patrullas que se ubican en las fronteras de Estados Unidos y tienen como finalidad asegurarse de que las personas correctas pueden ingresar al país. In 1929, the Immigration Act makes unlawful entry or undocumented entry to the United States a misdemeanor, which means it's punishable by a $1,000 fine or up to a year in prison. And re-entry is a felony up to $1,000 fine and or 2 years in prison. En 1929 se establece la ley de inmigración, que es la ley que considera ilegal la entrada a Estados Unidos y lo convierte en un delito que se castiga ya sea con una multa de $1,000 o hasta 1 año en prisión. El segundo intento de entrar ilegalmente al país ya es un crimen y se castiga con una multa de $1,000 o hasta 2 años en prisión. The Immigration and Nationality Act in 1952 establishes grounds for blocking entry for or deporting non-citizens based on a number of things, which included any criminal history or political views that they held. It also set up allowing a release from immigration detention on bond if folks had community ties. En 1952 se establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que es la ley que pone las bases para bloquear la entrada o deportar a personas no ciudadanas, y dentro de las bases se incluía tener un récord criminal o también por sus posiciones políticas. Esta ley es la que también establece la posibilidad de salir de detención si la persona cuenta con una red comunitaria que le ayude a pagar una fianza. In 1954, Ellis Island officially closes. And from around this time until about 1983, in the United States, there are only about 30 people in immigration detention on any given day. En 1954 cierra Ellis Island y desde ese momento hasta 1983 se tenía como aproximado que 30 personas estaban detenidas por inmigración en cualquier día. But in 1983, Corrections Corporation of America, or CCA, is founded. It's the first private prison company in the world, and one of their early contracts was detaining immigrants in Texas, a contract with the federal government. En 1983 se funda la primera corporación de prisiones privadas que se llama Corrections Corporation of America. Es la primera prisión o la primera compañía de prisiones privadas en el mundo y uno de sus primeros contratos fue con el gobierno federal para detener inmigrantes en Texas. In 1996, there were several laws that are often referred to as the 1996 laws. They are the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act and the Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act. These expand the list of the crimes which can lead to the detention and deportation of immigrants, and that this is for folks regardless of their documentation status. And these laws also introduced bans on returning to the United States, all the way from 3 years to a lifetime ban.
En 1996 aparecen las leyes que se llaman o se conocen como las leyes de 1996. La primera se llamó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad Migratoria, y la segunda fue la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva. Y lo que hicieron estas leyes fue expandir la lista de razones por las cuales una persona podría ser detenida y deportada, sin importar cuál sea el estatus de sus documentos. También incluyó la prohibición para el retorno, y la prohibición podría ser desde 3 años hasta la vida entera. Finally, today we have 40,000 or more people in immigration detention in the United States on any given day. And that's compared to between when Ellis Island closed and CCA was founded, when there were about 30 people in detention every day. Hoy en día hay 40,000 personas detenidas por casos de inmigración en cualquier día, y esto ocurre en contraste con el dato que dimos antes de cómo entre el momento en que cerró Ellis Island y 1983 había solamente 30 personas detenidas por día. So that was a very big timeline with a lot of information that is not even scratching the surface of this, but I'm hoping that it has given you a bit of a trajectory on the criminalization of immigration. The act of entering the US without documentation becomes a crime. It's punishable by jail time. Immigrants living in the United States with and without documentation are subject to detention and deportation for various nonviolent acts, including minor drug charges, driving without a license, etc. Entonces, esta línea del tiempo, como vieron, obtiene muchísima información, y esta información apenas se queda en la superficie, pero al menos nos ayuda a entender un poco la trayectoria y a entender de qué manera la inmigración ha estado entrelazado con el sistema legal en Estados Unidos, y cómo el entrar a Estados Unidos sin documentos se convierte en un crimen castigable con cárcel. Los inmigrantes que viven en Estados Unidos, ya tengan documentos o no, están sujetos a la detención y deportación por varios actos no violentos, ya sea cargos menores por drogas o conducir sin licencia. I also want to remind us that so many of the laws that I talked about are much older, but they are not lost to history. There are constantly laws coming up around immigration and criminalization. One of the more talked about ones is Arizona's SB 1070, which was passed in 2010, which made it a state misdemeanor for non-citizens to not carry identification documents. And similar laws have been proposed and passed around the country. Aunque hablamos de cómo estas leyes ocurrieron mucho tiempo atrás en el pasado, eso no quiere decir que no se estén creando y aprobando leyes alrededor de la inmigración en la actualidad. Un caso que prueba esto es la ley SB 1070 en Arizona, también conocida como la Ley de Cumplimiento de la Ley y Barrios Seguros, que fue pasada o aprobada en el 2010 y dijo que no llevar una identificación por parte de personas que no son ciudadanas se consideraba un delito y era castigable. Otro tipo de leyes similares han sido propuestos y aprobados alrededor del país. So as hopefully now you get a little sense of, so many pieces of immigration have been intertwined with the prison industrial complex. As more people in the immigration system are incarcerated, then there are more facilities and beds needed. Private prisons arise, and local prisons enter into contracts with ICE, Immigration and Customs Enforcement, to house people in immigration detention. And this is a multi-billion-dollar industry. So both local jails and private prisons are paid per person that they incarcerate, which gives them an incentive to have more people detained. And private companies then become very involved in lobbying for some of these bills that criminalize. And for your homework, we're going to ask you to watch a short documentary that explores the profitization piece of this more deeply. Muchas piezas están entrelazadas alrededor del complejo industrial carcelario, y en la medida en que más personas
que hacen parte del sistema de inmigración son encarceladas, se necesitan más instalaciones donde puedan ser detenidas. Por lo mismo, las prisiones privadas siguen creciendo y se convierten en instalaciones para detención migratoria. Y de la misma manera, las prisiones locales establecen contratos con ICE para detener personas por detención migratoria. La detención migratoria es una industria que produce billones de dólares. Las cárceles locales y las prisiones privadas son pagadas por el gobierno y se paga por cada persona que es encarcelada en sus instalaciones, lo cual da un incentivo para querer más migrantes detenidos. Las compañías privadas también se involucran al hacer lobby para que pasen las leyes que criminalizan la inmigración. Para su tarea les vamos a pedir que vean un documental corto que explora cómo se hacen ganancias de esta criminalización de una manera más profunda. So now we've given you kind of the little encapsulation about the prison industrial complex, about criminalization, and now we want to talk a little bit about how all of this affects us, how it affects the organizations and groups that we're part of, and how it affects the accompaniment work that we do. Bueno, ya les dimos una visión panorámica del complejo industrial de prisiones, también de la inmigración y de cómo se ha criminalizado la inmigración. Y ahora queremos hablar de cómo esto nos afecta a nosotros, cómo afecta a las organizaciones y los grupos en los cuales participamos. We live in a society where the prison industrial complex is a reality and it is embedded in so much of what is around us. We live into it in ways that often we don't even realize because it's so normalized for us. And so the first step is always to recognize the ways that we are entwined in this system. In a moment, I'm going to make some statements and ask you to raise your hand in the participant panel. And again, there's a button at the bottom of your screen that says participant, and there'll be a raise hand button that you can click to answer the question. Bueno, vivimos en una sociedad donde el complejo industrial de prisiones es una realidad y es una realidad que está muy entrelazada con nuestro día a día y vivimos cerca de esta realidad sin siquiera darnos cuenta porque lo hemos normalizado demasiado. El primer paso es reconocer de qué maneras nosotros estamos involucrados con este complejo. Ahora vamos a hacer una actividad de participación. Les recordamos que para participar van a levantar la mano y en su pantalla, en la parte inferior, van a encontrar el icono que dice participantes. Cuando le den clic, aparece una ventana donde ven un icono en la parte inferior derecha que dice levantar la mano. Van a darle clic a ese icono cuando quieran participar. So, raise your hand if your church or organization's first step when something happens like petty cash being stolen is to call the police. Bueno, van a participar así. Levanten la mano si en su iglesia o organización, cuando algo menor como el robo de dinero ocurre, lo primero que hacen es llamar a la policía. I see the hands starting to roll in. Raise your hand if your church has invited the local police to host an active shooter training. Bueno, ahora levanten la mano si su policía o organización ha invitado a su iglesia o organización ha invitado a la policía para dar talleres sobre tiradores activos o active shooters. Raise your hand if your organization, your workplace, or your church has security provided to them by local police or by a private security firm. Levanten la mano si su iglesia, organización o lugar de trabajo tiene seguridad dada, ya sea por la policía local o por una firma privada de seguridad. And now raise your hand if you would be suspicious if someone who you believe to be unhoused or homeless entered your place of worship or your job, and you would feel the need to alert someone on the staff. Ahora, levanten la mano si ustedes se sentirían sospecha si ven a una persona que parece no tener casa entrar a su lugar de trabajo o a su lugar en la iglesia y sienten la necesidad de alertar a alguien en el staff.
So I saw lots of hands going up and down for all those pieces. I invite you all to unraise your hand if you have it up. At first glance, these might feel like fairly innocuous things. They are fairly normalized things in our society, but it's important for us to recognize the ways that involving police in our organizations, in our houses of worship, in our jobs, contributes to a heightened police presence. And when there's a heightened police presence, we're exposing people to the legal system and making it much easier for people to be caught up in the system. And so we invite you to think about the ways you might be interacting with the legal system and not even thinking about it. Bueno, si ya participaron, les pedimos que bajen la mano o le den clic y desactiven la función de levantar la mano. Entonces, en primera instancia, parecería que hacer estas acciones es bastante inofensivo, pero involucrar a la policía en nuestras organizaciones y nuestros grupos contribuye a aumentar la presencia policial en lugares donde personas marginalizadas pueden ser los primeros afectados. Entonces, al llamar a la policía, lo que estamos haciendo es ampliando la posibilidad de que esas personas caigan dentro del sistema legal. Once we've recognized the ways that we are implicated in various pieces of criminalization in the legal system, the next step is to work to disrupt it. I am not going to pretend to you right now that disrupting is easy. Doing things that go against the norm is always going to be hard. We always have to be incredibly intentional about it. It will take more time, more energy, and more effort than just doing what is normalized. But if we're coming to this work from a place where we understand and believe that we are all inherently connected to each other, that we're responsible for the well-being of other people, then we have to commit to doing this work to take care of each other, even if it's difficult, time-consuming, or frustrating. Una vez hayamos reconocido las maneras en las que estamos implicados en la criminalización, podemos trabajar para interrumpir este proceso. Yo no voy a mentirles y decirles que interrumpir el proceso es fácil. Cuando hacemos las cosas de una manera diferente a la norma, tenemos que ser muy intencionales al respecto y eso puede tomar más tiempo, más energía y mayor esfuerzo que simplemente seguir la corriente. Pero si estamos viniendo de un lugar donde entendemos que todos estamos de un modo u otro conectados y que la responsabilidad de los otros también es nuestra responsabilidad, entonces nos comprometemos a hacer el trabajo de cuidar los unos de los otros, aunque sea difícil, aunque tome tiempo y aunque pueda llegar a ser frustrante. One crucial way we can disrupt our implication in criminalization is to just name it and to make clear plans for people to follow in different circumstances. If your group has a commitment to not calling the police, but doesn't have a clear plan that someone can follow in the event that the petty cash is stolen or a window is broken, it is very likely that someone is going to default to their norm of calling the police. So working within your organization and bringing in various partners to help you make plans for a variety of scenarios gives people a way to follow through on those plans. Una manera crucial de interrumpir nuestro involucramiento en la criminalización es al hablar sobre esto y hacer planes claros para que la gente los pueda seguir. Si la iglesia se compromete a no llamar a la policía en el caso en el que se haya robado algo de dinero o, por ejemplo, se haya roto una ventana, es muy probable que si no hay un plan que todos conozcan, una persona va a llamar a la policía. Entonces es importante trabajar en nuestras organizaciones y con aliados y personas que nos ayuden para diseñar planes, teniendo en cuenta múltiples escenarios y que la gente sepa qué indicaciones van a seguir. Another tool for disrupting this involvement is bystander intervention training, which trains people how to intervene if they witness a harmful or potentially harmful situation or interaction. Providing this training lets people feel empowered and equips them to intervene in situations where they might otherwise reach out to the police. Otra manera de interrumpir es hacer un taller de intervención de testigos, que es un taller en el que se le enseña a las personas cómo intervenir si son testigos de situaciones o interacciones que puedan ser dañinas o potencialmente dañinas.
Al brindar estos talleres, le permite a las personas sentirse empoderadas y tener los recursos suficientes para intervenir en diferentes situaciones. In the event that something harmful does happen within your organization, we invite you to consider entering into a restorative justice process, which can take different forms, but it's a process that's steeped and grounded in community accountability. It involves someone owning up to their actions and making it right for the person who was hurt. Again, this can and will take much more time and effort than simply calling the police, but committing to divesting ourselves from the prison industrial complex is going to take time and effort. Grounding ourselves in community accountability is one way to do that. En el caso en el que ocurra una situación o un evento que haga daño a una persona en nuestra comunidad, consideren implementar un proceso de justicia reparativa. Este proceso puede tomar diferentes formas, pero es un proceso que depende centralmente de que la comunidad haga responsable a la persona que cometió la acción dañina y que también la comunidad haga lo posible por reparar el daño que se le hizo a la persona que fue agredida. De nuevo, es importante mencionar que llevar este tipo de procesos de justicia reparativa va a tomar mucho más tiempo y más esfuerzo que simplemente llamar a la policía, pero es una de las maneras en las que podemos dejar de involucrarnos con el complejo industrial de prisiones y esto va a tomar tiempo y esfuerzo. So I invite you to continue to think about the ways the disruption might occur in your space. If your group has tried modes of disruption, what went well, what you might want to change, please share those reflections in the chat. If you're in the Facebook group, please bring them up there so people can hear more about what has worked. And if you are participating in a group, I highly encourage you to talk about this together as a group. The more people who are involved, the better to think about these things and to generate ideas about what might work in your setting. Bueno, entonces los invitamos a reflexionar por un minuto sobre estos modos de interrupción y también pensar si su grupo en algún momento ha intentado un modo de interrupción, que salió bien, que cambiarían. También si ustedes están participando como grupo, les pedimos que lo conversen entre ustedes, porque entre más personas hablen sobre este tipo de procesos, más ideas van a poder surgir. I want to talk a little bit about the ways criminalization gets in the way of our accompaniment work. Accompaniment work takes a lot of different forms, and the reality is that the criminalization of immigration disrupts it in every single form that it might take. I'm going to share some ways that happens. I invite you to share in the chat. And at the end, we may call on a few people just to share their experience out loud. Ahora quiero hablar un poco de las maneras en las que la criminalización interrumpe el trabajo que hacemos con el acompañamiento y también cómo el trabajo con el acompañamiento puede tomar diferentes maneras. Y la realidad es que la criminalización de la inmigración puede interrumpir nuestro trabajo también de múltiples maneras. Mientras describo la manera en la que esto sucede y voy a darles algunos ejemplos, también les pido a ustedes que sigan compartiendo ejemplos por el chat y más tarde vamos a llamar a algunas personas para que compartan con todo el grupo. So one form that accompaniment work takes is supporting people who are in immigration detention at the moment. Communicating with or visiting people who are detained is made incredibly difficult by the facilities where they are. And one of the things that is particularly difficult about this is that each jail or prison is making their own rules about who can visit, how they can visit, and when they can visit. And so it's incredibly difficult sometimes to be able to even find out if you are able to visit and how. Una de las formas en las que podemos hacer acompañamiento y apoyar a las personas en detención migratoria es ir a visitarlos a los centros de detención o comunicarse con ellos. Pero esto resulta verdaderamente difícil porque cada centro de detención tiene sus propias reglas o leyes sobre quién puede visitar, cuándo puede visitar y cómo puede visitar.
Por eso es difícil para nosotros siquiera saber si podemos ir a los centros de detención. Accompaniment work can also mean supporting people who aren't currently in immigration detention, but who are in the legal system in some way. They may have court appointments or a bond that's been paid, making sure they're able to get to their hearings, that they understand what's happening, that we, as we support them, understand what's happening, that folks are able to have lawyers paid for, and many other things can be incredibly difficult. There are a lot of pieces to the legal system that are not necessarily transparent when you are in it. And so having been placed into the legal system in the United States can be a pretty frustrating thing and pretty hard to follow through on. Otra manera de hacer acompañamiento y apoyar a las personas es acompañarlos en las citas que tengan que ver con citas en la corte o tal vez pagar fianzas. Así que podemos ayudarles, por ejemplo, asegurándonos de que las personas llegan a sus citas en las cortes a tiempo, que ellos entienden lo que está pasando, que nosotros como personas que les apoyamos también entendemos, que tienen la capacidad de pagar a sus abogados. Y todo esto puede ser difícil porque intencionalmente estas leyes no son transparentes y no están hechas para ser detenidas, para ser entendidas. Cuando una persona ingresa en el sistema legal y en el sistema legal migratorio es súper frustrante porque no siempre es claro qué es lo que tiene que hacer para defenderse. In all forms of accompaniment work that we do, criminalization can also lead to an increased sense of risk in the work that we undertake. So we might sometimes get caught up in worrying about whether our insurance is going to get more expensive if we do certain things, or maybe our insurance provider will drop us if we do certain forms of accompaniment, worrying about whether we or our organization will be quote unquote unsafe if we do this work, and a number of other things that aren't quite as direct as trying to visit people in detention or move someone through the legal system, but that are absolutely ways that criminalization can disrupt our work. Entonces, otra de las formas en las que la criminalización puede interrumpir nuestras iniciativas para hacer acompañamiento es causado por esa sensación intensa de riesgo que se tiene al hacer este trabajo. Muchas veces vamos a sentir preocupación por cosas como si, por ejemplo, nuestro seguro se va a hacer más costoso o si vamos a perder el seguro al hacer este tipo de acciones de acompañamiento, o también nos preocupamos si nuestra organización va a estar a salvo al hacer este tipo de trabajo. Esta es otra manera en la que la criminalización puede interrumpir o obstruir el trabajo que hacemos de acompañamiento. So if you have any examples about ways criminalization has disrupted the work that you are doing, or what we talked about earlier, ways for disrupting some of that criminalization in our own spaces, I invite you to put it in the chat or raise your hand. We have space for a few people to share. Si tienen ejemplos de casos en los que ustedes hayan vivido la experiencia de ver su trabajo interrumpido por la criminalización, les pedimos que la compartan en este momento. Pueden compartirla por el chat o también pueden levantar su mano. Tenemos un poco de tiempo para que algunas personas compartan. You've all been sharing really amazing stuff in the chat, and it is okay if we don't want to speak out loud. I see some things coming in now. Let's have Jessica share. Yes, I am, Jessica. Great, yes. I prefer speaking in Spanish because it's my first language. Soy pastora latina de las iglesias bautistas, de las American Baptist Churches. Nuestro trabajo se ve interrumpido continuamente porque la gente ha adquirido miedo a ir a nuestros templos. También hemos tenido que estar en continuos lugares, en citas de inmigrantes,
hemos tenido que hacer el esfuerzo de recolectar dineros por accidentes que han tenido nuestros miembros en diferentes iglesias en nuestra región y los han metido presos. Los han sacado, pero han tenido que pagar cuantiosas sumas de dinero. Esto es parte del ejemplo de lo que... Y se les ha encontrado no culpable de nada y vuelven a la sociedad, pero son miles de dineros los que hay que recolectar. Esto nos ha motivado a comenzar un comité para ocultar como pastores latinos qué podemos hacer, desde cuáles son sus derechos, desde qué podemos hacer como iglesia, qué organizaciones nos pueden ayudar en el intercambio de ideas, en el intercambio de colaboración, porque entendemos que es una criminalización. Los otros días, no sé si es cierto, escuché de la posibilidad de que, o del rumor, de que incluso se pueda dar la orden que ICE pueda entrar a nuestros templos a capturar luego del culto dentro de nuestro, cuando termine el proceso de los cultos. Son cosas que levantan dolor, mucha angustia y mucho miedo para ir a los cultos. En ocasiones hemos tenido que hacer nuestros cultos en hogares. Gracias. Gracias, Jessica. Okay, soy Jessica, sorry. I'm Jessica. I'm a pastor in a Baptist church for Baptist Church in America, and we have faced the impact of criminalization in our church, and we've seen it because people are now more afraid to go to the temples, and so we have also been involved in accompanying our community members to their court appointments, and we've also been involved in raising money in the cases in which people from our community have accidents, or in cases in which they're detained and then taken to prison, and we have to pay bonds that are like thousands of dollars, and then they are released and considered not guilty. But even though they're not guilty and they reintegrate society, we still had to pay great amounts of money to get them released. So as a pastor and with other people who are pastors, we've created a committee to think about how we as Latino pastors can contribute and what can we do. So we, with this committee, want to understand what are our rights, what can the church do, and what type of organizations can help us, whether that is sharing ideas or collaborating with us, because we are really aware of the fact that this is criminalization. And something that has been happening lately is I've heard a rumor that states that ICE might come into our churches and capture people right immediately by the end of our religious celebrations. And so this is causing a lot of pain and grief and anguish and fear in our communities. And we've had to resort to celebrating our religious encounters in people's homes. Gracias, Jessica. Thank you for sharing that so much. There are so many pieces to hold there. We have time for one more reflection, and I'm going to ask, one second, I'm going to ask Amy Williams Clark to share a bit more about what you said in the chat. What I had said in the chat was two pieces. One was that some people are very concerned about insurance rates going up and that financial. So that will stop people from, some of my community members, from going forward. The other piece of it too is concern or worry becoming part of the criminal system. System if a company something goes wrong or something of that sort. And I want to distinguish that from the choice of doing civil disobedience. Choosing to become part of the criminal justice system through civil disobedience versus accompaniment and something going wrong. So that's why I'd share.
Bueno, yo quería compartir lo que compartí en el chat y son realmente dos piezas. En mi comunidad ha surgido mucho temor porque las personas piensan que lo que pagan por sus seguros va a incrementarse y esto aleja a las personas de hacer este tipo de trabajo de acompañamiento. La segunda pieza es la preocupación por convertirse en parte del sistema criminal si algo sale mal. Entonces yo quería hacer una diferenciación entre la desobediencia civil y el acompañamiento y recordarle a la gente que no son lo mismo. Thank you, Amy. Thank you both for sharing, and I have been watching so many things come through the chat. So thankful that you all are able to share with each other in that way. And again, invite you to talk in your group or to share in the Facebook if you are there so everyone can access this info. Gracias a Amy por compartir y también veo que siguen apareciendo muchos más aportes en el chat y quiero incentivarlos a que continúen haciendo eso, también a que continúen discutiendo en sus grupos y para aquellos que están participando en el grupo de Facebook, este es otro lugar donde pueden continuar compartiendo. We're going to move into our closing. I'm going to name that it's 9:28, so we are going to go just a couple minutes over to get all of this out. We will be sending out resources if you want to learn more about these things and our kind of follow-up email by Monday. So if you have to leave right at 9:30, know that's coming your way. And even if you're here, that will be coming your way by Monday. Ya son las 9:28, vamos a pasarnos unos minutos de nuestro tiempo final a las 9:30, entonces vamos a ir cerrando. Solamente queremos decirles que vamos a estarles enviando recursos, vamos a enviar un email de seguimiento, este email lo van a recibir el lunes. Así que si se tienen que ir ya no se preocupen, el email va a llegar a ustedes el lunes y si se quieren quedar, pues solamente informarles que van a recibir ese email. So for homework, we're going to ask you to do 3 things. The first thing is to journal about the ways in which you personally have been implicated in the prison industrial complex and the criminalization of immigration, to reflect on specific examples from your life and within the groups you're a part of, what might be done differently to move away from it. And if you're part of a group especially, we invite you to discuss together the ways your organization has been implicated. Bueno, vamos a hablar de la tarea. La tarea va a consistir de 3 cosas. La primera cosa es escribir en un diario. Y en este diario van a escribir o reflexionar sobre las maneras en las que ustedes de forma personal han estado implicados en el complejo industrial de prisiones o en la criminalización de la inmigración. Van a reflexionar sobre ejemplos específicos de su vida y también de los grupos en los cuales ustedes participan. ¿Qué han hecho de manera diferente para alejarse de este tipo de involucramiento? Si son parte de un grupo, también les invitamos a discutirlo juntos para pensar en las maneras en las que la organización se ha involucrado. The second thing we're going to ask you to do is to watch the documentary Immigrants for Sale from 2015, and it's about criminalization and the profitization of immigration. It's about 5 years old, so some of the specifics are a little outdated, some of the numbers, but in general, it is a really good overview. It's about 30 minutes long, so we're going to recommend that you watch it, reflect and process, and watch it again if you're able, and then to do a reflection about what feelings came up and what was new information for you. La segunda parte de la tarea es ver el documental Immigrants for Sale o Inmigrantes para la Venta. Es un documental del 2015 sobre la criminalización y la capitalización de la inmigración, porque este documental ya tiene 5 años. Alguna de la información que van a encontrar allí ya está un poco pasada de su tiempo, pero en general da una perspectiva muy buena. El documental dura 30 minutos, por lo cual les recomendamos verlos una vez, reflexionar y procesarlo y luego verlo nuevamente. The third thing we're going to ask you to do is some research. As we are doing accompaniment work, it is important to know the circumstances in which we are doing that work.
And so we invite you to research 2 things about laws in your state, and you can add your city or town as well. Is there a bill like Arizona's SB 1070 that criminalizes immigration more fully in your state or your town? What's the text of it? What implications has it had? And then we want you to research whether your city or cities near you have any sanctuary city laws or in place that offer protections for folks who are undocumented immigrants, and what that looks like specifically and what the implications of that are. La tercera parte de la tarea es hacer un poco de investigación. Queremos que busquen si en el estado en el que ustedes viven hay leyes que sean similares a la ley que se pasó en Arizona con el número SB 1070 o de la que hablamos aquí como la ley de cumplimiento de la ley y barrios seguros. Al estudiar la ley que encuentren para su estado, pues estudiar qué dice la ley, qué implicaciones tiene, qué dicen las personas que están a favor de esta ley. Pero también queremos que hagan investigación si en su estado hay algún tipo de ciudad santuario, cómo se estableció esta ciudad santuario, qué implicaciones tiene esto para la ciudad y de qué manera se han involucrado las personas en lograr este estatus. So just as a reminder, we'll be sending that follow-up email by Monday. That's going to have the recording of this session, the homework, the other resources. If you haven't gotten those emails, please follow up with Lucy. But I'm going to invite you to take a moment. We want to ground ourselves rather than just throwing a lot of information at you and then leaving. So ground yourself, putting your feet on the floor, your body in the seat, connecting yourself in some way to the earth below you. Bueno, solo recordarles que les vamos a enviar el email con la tarea del lunes. El email va a tener la grabación de esta sesión, su tarea y los recursos. Pero para terminar, porque no queremos darles un montón de información y dejarlos así, vamos a hacer una actividad de cierre para centrarnos. Entonces les invitamos a primero sentarse en una posición cómoda, poner los pies en el suelo y conectarse de alguna manera con la tierra debajo de ustedes. If you are comfortable doing so, I invite you to close your eyes or to let your gaze go soft and to take a deep breath in and let it out. Si se sienten cómodos haciéndolo, les invitamos a que cierren sus ojos o a que dejen que su mirada caiga suavemente. Tomen una respiración profunda y exhalen. Take another deep breath in and let it out. As you continue to breathe deeply, I invite you to acknowledge all that you have heard and learned today. Tomen otra respiración profunda y déjenla salir. Mientras continúan respirando, les invito a que reconozcan todo lo que escucharon y aprendieron hoy. What you have heard and learned today is a lot. It is really important. Some parts of it you might have known, some will definitely be new. You're going to try as you do this work over and over again. You're going to make mistakes, you will learn, and you will grow. Lo que aprendieron hoy es mucho y es importante. Algunas partes ya ustedes las pueden haber conocido, algunas partes van a ser nuevas, van a intentarlo una y otra vez, van a cometer errores y van a aprender más. Take one more deep breath in and out. Feel yourself grounded in reality and in community, and know that none of us are doing this alone. Tomen una respiración más y déjenla salir. Siéntanse centrados en la realidad, en ustedes mismos, en la comunidad, y sepan que este trabajo no lo están haciendo solos. Thank you all for being here. We will see you again next month, and we'll have all of this information to you by Monday. Gracias a todos por estar aquí. Nos vamos a ver el próximo mes y les enviaremos toda esta información el lunes. Thanks, everybody. Lovely to see you and talk with you.
Gracias a todos, fue un placer verlos y hablar con ustedes.